Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, donde desentrañamos los secretos, las pasiones y, hoy, un secreto muy personal de uno de nuestros actores favoritos. ¿Alguna vez se han preguntado qué es aquello que puede romper a alguien, incluso a un ícono como Can Yaman? Pues hoy vamos a hablar de eso, de la barrera que, según él mismo ha confesado, jamás podría soportar. Prepárense porque la revelación es tan humana como impactante. Y antes de sumergirnos en esta profunda confesión, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita, porque cada semana traemos contenido que no querrán perderse. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento y, seamos sinceros, su indiscutible atractivo físico, es conocido por su energía y su presencia magnética. Lo vemos en pantalla interpretando roles intensos, apasionados, a veces atormentados, pero siempre con una fuerza que cautiva. Su mirada penetrante, su porte seguro y la intensidad con la que encarna a sus personajes lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un referente del entretenimiento moderno. Admiramos su capacidad para transformarse, para sumergirse en universos ficticios y hacernos vibrar con sus historias. Sin embargo, detrás de esa fachada de galán invencible, de esa imagen pública pulida y admirada por millones, se esconde un ser humano con sus propias vulnerabilidades, con sus propias batallas internas y sobre todo con un código moral que lo define más allá de los aplausos y los focos. Y él mismo ha sido quien ha tenido la valentía de abrir su corazón y compartir con el público aquello que le resulta insoportable, una confesión que nos acerca mucho más al hombre detrás del personaje, despojándolo de ese halo de inalcanzabilidad y conectándonos con su humanidad más profunda. Imaginen esto, están en la cima del éxito, el mundo a sus pies, las oportunidades infinitas, la admiración de miles. Uno pensaría que la vida es perfecta, un lienzo de triunfos ininterrumpidos. Pero incluso en esos momentos de apogeo, o quizás, precisamente por la intensidad de esos momentos, donde la presión es mayúscula y la exposición es constante, ciertas cosas pueden removernos hasta lo más profundo, desestabilizar nuestra fortaleza aparente y recordarnos nuestra fragilidad inherente. Can Yaman ha sido muy directo y honesto al respecto. No se trata de una derrota en un set de filmación, ni de una crítica negativa, por más hiriente que pueda ser, ni siquiera de un fracaso profesional, que son experiencias inherentes a cualquier carrera. Lo que para él de forma inequívoca resulta insoportable, una barrera que jamás podría traspasar o tolerar, es la falta de respeto hacia los demás, o más específicamente, la crueldad innecesaria y gratuita hacia los más indefensos. Este punto es crucial y creo que resuena con la mayoría de nosotros, ¿verdad? La crueldad, la humillación, el maltrato. ¿Quién puede tolerar eso? Es una de esas verdades universales que nos repelen intrínsecamente. Pero cuando esta confesión proviene de la boca de una figura pública, alguien que es constantemente escrutado y juzgado, cuyas acciones y palabras son analizadas con lupa, estas palabras adquieren un peso y una relevancia especial. Can Yaman no habla de la crítica a su trabajo, de los rumores que inevitablemente surgen en la industria del entretenimiento, de la exposición mediática que, seamos honestos, puede ser agotadora y demandante. Él se refiere a un nivel de maldad que trasciende lo personal, que va más allá de las rencillas o las diferencias de opinión. Habla de ver a alguien siendo tratado con desprecio, con una falta total de empatía, especialmente si esa persona está en una posición de debilidad, ya sea por su edad, su condición social, su origen o cualquier otra circunstancia que lo haga vulnerable. Él lo ha expresado en diversas entrevistas, siempre con una seriedad que llama la atención, un brillo en los ojos que denota la profunda convicción de sus palabras. No es una pose, no es una estrategia de relaciones públicas para generar simpatía o mejorar su imagen. Es un principio fundamental que rige su forma de ver el mundo y de interactuar con él. Él mismo ha relatado situaciones, sin entrar en detalles específicos de personas o momentos que pudieran comprometer a otros o generar controversia innecesaria, que le han afectado profundamente. Momentos en los que ha sido testigo de cómo se pisotea la dignidad de alguien sin una razón aparente, solo por placer, por un sentimiento de superioridad mal entendida o simplemente por ignorancia y falta de consideración. Estas experiencias, aunque no las detalla, dejan entrever la profundidad de su sentir y la magnitud del impacto que estos actos tienen en su persona. Piensen en la presión que debe sentir una figura pública. La constante exposición a la opinión pública, los juicios constantes sobre su vida personal y profesional, la necesidad de mantener una imagen a menudo idealizada.
En ese contexto, la empatía y la compasión se vuelven faros de esperanza, anclas que nos mantienen conectados con nuestra humanidad en medio de la vorágine. Para Kant parece ser que presenciar o ser partícipe, aunque sea como observador pasivo, de actos de crueldad es lo que verdaderamente le quita la paz, lo que lo perturba en lo más hondo de su ser. Es algo que no puede tragar, algo que le revuelve el estómago y le genera una profunda y justificada indignación. Es una manifestación de la fragilidad humana que él, en su propia experiencia de vida, parece comprender y valorar. Y no se trata solo de palabras explícitas de crueldad. A menudo, la crueldad se manifiesta de formas más sutiles pero igual de dañinas, en gestos despectivos, en miradas de desprecio, en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, en la omisión de ayuda cuando es necesaria. Kahneman parece tener una sensibilidad especial para detectar estas dinámicas negativas, para percibir cuando se está gestando una situación de deshumanización. Ha comentado que aunque pueda parecer fuerte, seguro e invencible en su vida profesional, un titán en el escenario mediático, hay situaciones que lo dejan vulnerable, que lo descolocan por completo y lo hacen sentir impotente. Y la clave de esta vulnerabilidad reside en esa deshumanización que la crueldad implica. Cuando alguien es tratado como un objeto, como algo sin valor, como un mero instrumento para satisfacer los caprichos o las frustraciones de otro, es ahí donde él encuentra un muro infranqueable, un límite ético que no está dispuesto a negociar. Imaginemos a Kant en una situación cotidiana, quizás en un aeropuerto, en un restaurante o incluso en un evento público abarrotado. Podría ser testigo de cómo un empleado de servicio, que está realizando su labor, es humillado públicamente por un cliente exasperado o maleducado. O quizás como se le falta el respeto a una persona mayor que tiene dificultades para moverse o comunicarse. O incluso como se agrede verbalmente a alguien por sus diferencias, por su forma de vestir, de hablar o de pensar. En cualquiera de estos escenarios, la reacción interna de Kant sería de profundo malestar y repulsión. Él ha sugerido que en esos momentos su instinto primario sería intervenir, defender al vulnerable, al que está siendo objeto de abuso. Pero lo que más le perturba, lo que realmente le roba la serenidad, es la simple existencia de esa situación, la idea de que las personas, con libre albedrío, puedan elegir actuar de esa manera, despojándose de su propia humanidad para ejercer poder sobre otro. Esta postura nos habla de un hombre con valores muy arraigados, con una brújula moral muy definida. No busca la confrontación innecesaria ni la discordia por el mero hecho de llamar la atención, pero sí defiende aquello en lo que cree con convicción. Y su creencia fundamental parece ser en la dignidad inherente e inalienable de cada ser humano, sin importar su estatus, su origen o sus circunstancias. La falta de respeto, la humillación, la crueldad, el maltrato, todo ello atenta directamente contra esa dignidad intrínseca. Y para él, eso es algo que simplemente no puede ni quiere tolerar. Es un límite moral, una línea roja infranqueable que al ser cruzada por otros, lo afecta de manera muy personal y profunda, socavando su propia sensación de orden y justicia en el mundo. Quizás y aquí podemos permitirnos especular un poco para intentar comprender la profundidad de sus sentimientos, esta sensibilidad hacia la crueldad nace de sus propias experiencias, de haber presenciado o incluso vivido situaciones que lo han marcado. Aunque su éxito ha sido fulgurante y su ascenso meteórico, la vida de un actor, especialmente en un entorno tan competitivo y a menudo implacable como el de la industria del entretenimiento, no está exenta de desafíos. La exposición mediática puede ser brutal, y la crueldad, a veces, se disfraza de crítica o de comentario, erosionando la autoestima y la confianza. Pero Kant distingue claramente entre una crítica constructiva, por dura que sea y por mucho que pueda doler en el momento, y un ataque personal, gratuito y malintencionado que busca herir o menoscabar. Esta capacidad de discernimiento es un reflejo de su madurez emocional y de su entendimiento de las complejas dinámicas sociales. Lo que Kahneman nos está diciendo en esencia, a través de esta confesión íntima y reveladora, es que para él, la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de emociones, en la capacidad de endurecer el corazón o en la habilidad de ignorar el dolor ajeno. Por el contrario, la auténtica fortaleza, la que él valora y admira, reside en la empatía, en la compasión, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro y sobre todo, en la valentía de defender a los más débiles y desprotegidos. Es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuánto éxito, fama o reconocimiento se tenga, los valor. Es humanos fundamentales, aquellos que nos conectan como especie, son los que realmente definen a una persona, los que construyen su verdadero carácter. Esta confesión, lejos de hacerlo parecer débil o vulnerable en un sentido negativo, lo engrandece.
Nos muestra a un hombre con un corazón sensible, con un profundo sentido de la justicia y la compasión, cualidades que a menudo se asocian con la fuerza moral más que con la física. Es alguien que, a pesar de la inmensa presión y el constante escrutinio de su vida pública, se mantiene fiel a sus principios, a su ética personal. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente admirable, un ejemplo a seguir en un mundo donde los valores a veces parecen diluirse en la superficialidad y el pragmatismo. Piensen por un momento en cómo aplicamos esto a nuestras propias vidas, a nuestras interacciones diarias. ¿Qué es aquello que nosotros, en nuestro fuero interno, no podemos soportar? ¿Qué actitudes o comportamientos nos revuelven el estómago, nos generan malestar o nos impulsan a alzar la voz? Identificar esas líneas rojas en nuestra propia moral, esos límites infranqueables, nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, a definir nuestra propia identidad y a navegar por el mundo con mayor claridad, coherencia y convicción. Para Kant es la crueldad, la falta de respeto hacia los más vulnerables. Y es una lección valiosa que nos invita a la reflexión, un espejo en el que podemos mirarnos y cuestionar nuestras propias reacciones. La capacidad de sentir empatía, de ponernos genuinamente en el lugar del otro, de comprender sus luchas y su dolor, de defender a quienes no pueden defenderse solos, es quizás una de las cualidades más importantes y edificantes que podemos cultivar como seres humanos. Y Kant Yaman, con su confesión sincera y conmovedora, nos invita precisamente a reflexionar sobre ello, a mirar más allá de la superficie y a valorar lo que verdaderamente importa. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, detrás de las apariencias cuidadosamente construidas, hay seres humanos con profundas convicciones, con sensibilidades únicas y con batallas internas que merecen ser comprendidas. En un mundo que a veces parece acelerado, superficial y deshumanizado, donde la indiferencia y la crueldad pueden parecer normalizadas, escuchar a una figura pública como Kant Yaman, alguien admirado por millones, declarar con tanta firmeza que la crueldad es aquello que jamás podrá soportar, es un soplo de aire fresco, una bocanada de esperanza. Es un recordatorio poderoso de que la bondad, la empatía y el respeto son, y siempre serán, las verdaderas armaduras del alma, los cimientos de una sociedad justa y compasiva. Y su valentía al compartir esta faceta tan personal de su ser nos permite conectar con él a un nivel más profundo, más humano, trascendiendo la admiración por su talento o su físico para reconocer la calidad de su espíritu. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro viaje de hoy desentrañando este aspecto tan personal y revelador de Kant Yaman. Hemos visto que a pesar de su imagen pública de hombre fuerte, seguro y a menudo invencible en la pantalla, su mayor debilidad, o mejor dicho, su mayor intolerancia, aquello que lo perturba profundamente, radica en la falta de respeto y en la crueldad hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables. Un mensaje poderoso que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre la importancia de la empatía y sobre cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, promoviendo un trato digno y compasivo para todos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué es aquello que ustedes jamás podrían soportar en la conducta de otras personas? ¿Qué actitudes o comportamientos les generan una profunda incomodidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo de valor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos reflexionemos juntos sobre estos temas tan importantes, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad de amantes del misterio y las reflexiones, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido semanal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y más reflexiones que nos hagan pensar. Un abrazo enorme para todos.